Padre, tu palabra, Señor, va a ser predicada, va a ser enseñada, Padre. En este momento, Padre, te pedimos, Señor, que te pongas tú, Señor. Que todo lo que vayamos a hablar, Señor, que todo lo que vamos a enseñar, Padre, seas tú, mi Dios, hablando a través de nosotros, Padre. Abre las mentes, Señor, el entendimiento, mi Dios. Que el espíritu de nuestra mente, Padre, pueda estar activado en este momento. Que todos podamos entender. Que haya fluidez, Señor, de tu espíritu. Toda obra del enemigo la cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos este ambiente libre. Libre los oídos espirituales, atentos para escuchar tu palabra, Señor, y para que sea recibida y para que sea también practicada. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. ¿En qué nombre oramos nosotros? En el nombre de Jesús. In what name do we pray? In the name of Jesus. Aleluya. Oye, quitame los lentes. Tengo mucho, pero te lo tengo que decir en 30 minutos o menos. She has a lot to say in 30 minutes or less. Aleluya. Esta es una de las enseñanzas más importantes que usted se debe aprender. These are the one of the most important teachings that you guys need to learn. Usted tiene que estar preparado para cuando encuentra a una persona que no cree en la unicidad. We all have to be prepared for the time that you encounter a person that doesn't believe in the oneness of God. Nosotros podamos explicarles qué es la doctrina de la unicidad. That we are able to explain the oneness of God. Por eso, miren, yo me compré este libro That's why we bought this book, y también me compré este libro. and we also bought this other book. Es el mismo, It's the pero en same. español One's in English and one's in y Spanish. el otro en inglés, porque yo quiero que tanto yo como mi hija entendamos. 'Cause I want to make sure me and as well as my daughter that we may be able to understand. Porque los americanos Because the Americans, tienen una gran influencia they have a huge influence por el idioma inglés. for the English language. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo You can go to any part of the world, y aunque sea unas 2 o 3 palabras, saben en inglés. and they may know just one or two words, and they know English. Pero tú puedes ir a cualquier parte del mundo We can go to any part of the world, y trata de hablar chino. and they try to see in China. Oh, Chinese. Chinese, On the way. aligato, creo que es lo único que sabemos decir. Cat is the only thing I know how to Gracias. say in Chinese. Y cuidado que ni es en chino. And be careful that it might not be Chinese. Yo me sé los números. Yo me sé los números hasta 10 She en knows the chino. numbers 1 through 10 Sí, me los in aprendo cuando estaba Chinese. chica. Ichini, sansi, gorro, kukishi, chikuyu. That's 1 through 10 in Chinese. Con eso. Pues yo me lo tuve que aprender porque cuando estaba chiquita practicaba karate, así que me enseñaron. She used to practice karate when she was little, Así que ya saben, no se meta conmigo. so do not mess with her, guys. Bueno, es muy importante, niños, aprender la unicidad. It's very important to learn about the oneness of God. Les digo un pequeño testimonio mío. I'm going to share a short testimony. Yo crecí en un hogar cristiano, I grew up in a Christian home, pero but mi abuela, cuando yo tenía 6 años, ella era católica. my grandmother, when I was 6 years old, she was Catholic, Entonces ella me llevaba a la iglesia católica. and so she would take me to the Catholic church. Cuando yo cumplí 7, más o menos entre 7 a 8 años, And when I was around 7 or 8 years old, mi tía, la pastora Dixa, se convirtió al evangelio. my aunt converted into Christian. Entonces mi abuela y mis tías se convirtieron también. So then my grandmother and my aunts also converted into Christian. Entonces ya no íbamos a la iglesia católica, So we wouldn't go to a Catholic church,
pero todavía no sabíamos cuál era la iglesia. but we didn't know what the church was. Entonces, yo creo que debo de decir que tuve la oportunidad So I could say that I had the opportunity de ir a diferentes iglesias. to go to different churches. Yo recuerdo que yo hice la primera comunión en la iglesia católica. I remember I did the first communion at the Catholic Church. Aprendí por 2 años catolicismo. So for 2 years I learned Catholicism. Me vestí de blanco y todo, hice la primera comunión, me dieron la hostia y fui a donde el Padre, me confesé, dije todos mis pecados. I dressed up in white, I did communion, etc., etc., etc. Entonces, por esa parte, yo sé la iglesia católica So in that part I know the Catholic Church y sus rituales. and their rituals. Y después de allí fuimos a la iglesia bautista. And from there we went to a Baptist church. Y me gustaba la iglesia bautista porque siempre nos daban emparedados y jugo. And I liked the Baptist church because they would always give us food and juice. Es lo que yo recuerdo de la iglesia bautista, me encantaba porque siempre tenían dibujos They always had drawings. y nos ponían a colorear. They made us color. Y al final nos daban galletitas, emparedado y jugo. And at the end they would give us cookies, food, and juice. Pero no sé qué pasó, But then I don't know what happened. yo notaba que cada vez que mi abuela hablaba con mi tía que estaba aquí, I noticed that my grandmother Algo talked pasaba to my allá. aunt, and something was happening over there. entonces mi mamá me decía, ay, ya no vamos a ir a la iglesia esa, vamos a ir a otra iglesia. So my mom said, we're not going to go to this church, we're going to go to this other church. Entonces después nos íbamos a otra iglesia y esa iglesia usaban un velo. So we went to another church, and in that church they would wear a veil. Todas las mujeres no podíamos entrar a la iglesia, teníamos que ponernos el velo. So we had to go inside the church, all the women with a veil on top of the head. Y a mí me encantaba el velo. And I loved to wear Yo me that veil. adaptaba fácilmente a todo. I adapted to everything really easily. Entonces cuando ya yo me estaba acostumbrando al velo, So when I was getting used to that, algo sucedía something happened. y mi mamá nos decía, vamos a tener que ir a otra She iglesia. would say, we're going to go to another church. Entonces después fuimos a otra iglesia, creo que eran pentecostés. So then we went to another church. and Ahí nos it quedamos por was varios años. a Pentecostal church, and we stayed there Esa 7 me years. gustaba porque era fuego, fue donde I love that church aprendí because it was fire, a saltar y a moving, bailar en el dancing, espíritu. dancing in the spirit. Entonces después fuimos a otra iglesia, cambiamos como 3 veces de iglesia, So then we changed to another church. pero We changed to todos 3 eran times. evangélicos. But they were all evangelists. Hasta cuando yo Until cumplí 14 años, I was 14, que entré a la iglesia donde mi maestro de karate era cristiano. so I went to a church where my karate teacher, Entonces él me invitó a la iglesia so he invited me to his church. y fui, y en esa iglesia era la iglesia de las asambleas de Dios. And in that church, it was the church of the Assembly of God. Y yo tuve la oportunidad desde a mis 14 años And I had the opportunity at 14 years old estudiar en el Instituto Bíblico, to study in the Biblical Institute, pero no como miembro, sino como oyente porque yo solo tenía 14. but not as a member, but only as I was able to listen because I was only 14 years old at that time. Pero yo recuerdo que cada vez que yo podía ir, But I remember that each time I was able to go, yo iba. I went. Ellos tenían una biblioteca They had a huge library, y esos fueron, no puedo decir que los más, pero casi los días más hermosos de mi vida. and those, I could say that those were one of the most beautiful moments in my life. Estando ahí sentada, leyendo Being there, reading, y conociendo acerca de la palabra de Dios. and learning the Word of God. Y todo terminó cuando me enamoré. And all that finished when I fell in love. Porque mi mamá pensaba que en vez de ir al Instituto Bíblico yo iba a verme con mi novio. Because my mom thought that instead of going to the church, I was Entonces, como a los going to see my 15, boyfriend. 15 cumpliendo 16, So when I was 15, turning 16, ya no me dejó ir she did not let me go no more. porque ella pensaba que yo no iba a ir a hacer eso. Because Porque she thought- es que era poquito así, casi no, era, She thought I was going to see my era boyfriend verdad. instead of Es que lo que pasa es que yo hacía una escala. And what happened is, Antes de ir al Instituto Bíblico sí paraba. before going to the Y institute, I saludaba, would go and no see era mi him. novio, era mi amigo. He wasn't my boyfriend, he was just a friend. Pero yo iba y lo saludaba y But I would hablaba. go, we talked to him, say, Entonces hey. ustedes saben cómo son las mamás. So you know how moms are. Ella sintió algo. She felt something and well, you know. Pero lo que quiero decirles con esto, What I want to chicos, say about this is es que todos los años que
que yo estuve en la iglesia, en todas las iglesias, all the years that I was going through all those churches, todas esas iglesias creen en algo que se llama la Trinidad. all of them believe in something called the Trinity. Y cuando yo llegué aquí, And when I arrived here, esa enseñanza, esa doctrina, sí fue algo muy difícil para mí de aceptar. that teaching, that doctrine was very, very difficult for me to accept. Pero yo recuerdo que orando, But I remember that by praying, yo oré, yo le dije, Señor, I asked God, Lord, si esto que me está diciendo mi tío y mi tía what my uncle and my aunt are telling me es la verdad, is the truth, entonces yo quiero que tú me lo enseñes en mi corazón then I want you to teach me in my heart y que yo lo pueda aceptar, and that I can accept it que yo tenga paz. so that I may have peace. Pero primero que yo lo pueda entender. But first, help me understand that. Porque yo a mis 16 años me bauticé. At 16 years old, I was baptized. A los 16 años recibí el don de hablar en lenguas. At 16, I got the gift of speaking in tongues. Y cuando yo bajé a las aguas del bautismo And when I went down to being baptized in the y water, yo subí, and I got back up, mi pastor, él me dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. my pastor told me, I baptize you in the name of God. Y eso quedó en mi mente. Eso quedó en mi mente y en mi corazón. In the nombre del Padre, which is Father, the Son, and the Holy Spirit. Sorry. So that was in my mind. Y cuando vine aquí, So when I came here, los pastores, mis tíos Bill y mi tía Dixa, my pastors, Pastor Bill and my aunt Dixa, ellos ellos tenían una forma, ellos nunca me impusieron la doctrina, they had a form. They didn't push that doctrine, pero sí recuerdo que mi tío me dio el libro. but I do remember that he gave me this book. Él me dio este libro, He gave me this book, me dio el libro que él escribió and he gave me that book that he wrote, y yo lo leí and I read it, y no entendí nada. and I didn't understand nothing. So, yo tuve que orar, So I had to pray, pero yo me di cuenta que había algo en mí and I realized that there was something y era inside of me, como un orgullo and it was like a y pride que no quería aceptar and that I didn't want to accept por la tradición, because of tradition, porque yo estaba tan arraigada a la tradición, because I was rooted into that tradition, porque para nosotros, because for us, me refiero cuando yo estaba en esa I'm religión, referring to when I was in that para los religion, trinitarios, for the Trinities, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como una fórmula mágica, the Father, the Son, and the Holy Spirit is like a magic formula for que them, la usan para todo. that they use it for everything. Entonces es algo que se te queda en tu mente So it's something that stays in your mind, y la mayoría de la gente and the majority of the people, ni siquiera sabe por qué dicen eso. they don't even know why they say Ni it. siquiera saben cuántos versículos bíblicos afirman que eso es cierto. They don't even know how many biblical verses affirms that. Y cuando yo comencé a leer este libro, So when I began to read this yo book, encontré que solamente hay un solo versículo I read that there's only one verse que habla acerca de eso that talks about that, y está torcido. and it's twisted. Entonces eso fue lo que habló a mi corazón, So that's what spoke to my heart, porque el Señor habló en mi corazón y me dijo, because the Lord spoke to me and said, yo soy uno, Rosalía, me I dijo. am one, Rosalia. Yo no soy tres. I'm not three. Si yo fuera tres, If I were three, en todos los versículos, in all the verses, entonces debería decir el Padre, it el Hijo should y el say Espíritu. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero solamente hay un solo. But there's only one verse. Y se puede decir que hay un segundo versículo And then you could say that there's another verse cuando hablan del bautismo. when they speak about the baptism, Y también está torcido. and it's also twisted. Y es triste And it's sad porque esta iglesia because this church es una de las pocas iglesias is one of the en few churches Georgia in Georgia que cree en la unicidad. that believes in the oneness. La mayoría, The majority, se puede decir que el 95% de las you iglesias can probably say that 95% of the churches creen en la Trinidad. believes in the Trinity. Ellos creen They believe
que el Padre, that the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Holy Spirit son tres personas. are three people. Esta es una persona, This is one person, esta es otra persona one person, y esta es otra persona. Y actúan en formas and separadas. they act in different ways. Entonces, si actúan en formas separadas, ellos dicen So if they act in different ways, they say que es un solo Dios. it's only one God. No entiendo cómo puede ser un solo Dios si estás diciendo que son tres personas I don't know how you can separadas, say it's one God if you're saying that's que three tienen separate persons funciones that separadas. has different Eso functionalities. es imposible. So it's impossible. Cuando tú separas algo, lo separas. When you separate something, you separate it. Y eso fue lo que yo fui entendiendo. So that's what I was beginning to understand. Porque Deuteronomio 6 Because in Deuteronomy 6, nos dice, it says, escucha Israel, listen, O Israel, Jehová tu Dios, Jehovah your God, Jehová uno es. Jehovah he is one. Y cuando nos vamos al Nuevo So Testamento, when we go to the New Testament, que nos dice Jesús, that says Jesus, Jesús nos habla a nosotros, that Jesus is talking to us, Él dice que Él es uno, it says that he is one. ¿ok? Entonces, es importante So it's important que todos ustedes that each and every one of you entiendan may understand esta enseñanza. this teaching. Y si usted no entiende, And if you don't understand, usted tiene la libertad para preguntar. you have the liberty to ask. Usted puede preguntar a sus You padres, can ask your parents, usted puede preguntar a nosotros, to us, pero es but importante it's important que usted no se quede con dudas. that you do not stay with a doubt without anyone. Porque este orgullo de que le hablaba al principio, Because that pride I was speaking to you about a while ago, a veces se convierte en pensamientos sometimes it converts into thoughts y dudas. and doubting. A veces nuestro cuerpo tiene la tendencia Sometimes our body has that tendency de ir hacia el mal to go towards evil y de buscar las cosas que no debe de buscar and to look for things that we're not supposed to y las enseñanzas que no deben de escuchar and teachings that we're not supposed to be listening to y las cosas que sí deben de and escuchar. the things that we are supposed to listen to. Nuestro cuerpo tiene la tendencia Our body has that de que tendency nos dormimos, to go to sleep, que nos da pereza, that we're que lazy, empezamos a bostezar. and we begin ¿Sí o to no? A todos nos yawn. pasa, Yes a mí or no? también. Does it happen to everybody? Yeah, it happens to me too. Yo antes de comenzar a leer la palabra, So before reading the Word of God, todos los días yo tengo que orar. each day I have to pray. ¿Ve? Esta es una lucha constante It's a constant battle. en la que nosotros tenemos que meternos todos los días y pedirle al Señor, Señor, We ayúdame have to ask the Lord and tell Him, help me, Lord, para poder leer tu to palabra, be able to read your Word, para poder pasar un tiempo contigo. to be able to go through a moment with you. La palabra de Dios dice The Word of God says que los tiempos son malos. that the days are evil Entonces, y que el enemigo, and that the enemy, el príncipe de este the mundo, prince of this earth, ha cegado el entendimiento. has blinded our intelligence. A ver, haga así, así, So do like this. así. Todos tienen sus ojos tapados con su mano. All of you have your eyes closed with your hand. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento The prince of this world has blinded para que no le resplandezca la luz. so that the light won't be shown to Suelta, you. que ahora quita tu mano, Now take away your hand. mira la luz. Look at the light. El príncipe de este mundo quiere que tú no veas la luz. So the prince of this world doesn't want you to see that light. Depende de cada uno de And it nosotros. depends on each and every one of you. Cada día, Each day buscar esa luz to search that y light ser esa luz and be that light para alguien. for somebody. Porque la Biblia dice Because the word of God says que solo un solo Dios. Vamos a ver Juan 1:1. ¿Qué dice that Juan there's only one of 1:1? God. Let's see what John 1:1 says. Vamos a ver. Let's check it out. ¿Quién se lo sabe de memoria? How many of you know it De by heart? corazón. ¿Quién se lo sabe de corazón? Who knows it by heart? ¿Mm? Stand up. ¿Quién se lo sabe de corazón? Yo me lo sé en música y todo. ¿Quién que se lo cante? Cante, que cante. En el principio, déjame verle la cara. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios
y todas las cosas fueron hechas por Él. Eso lo aprendí en la iglesia bautista. So I learned that in the Me Baptist church. enseñaron a cantar los versículos para aprendérmelo más rápido. They taught me how to Ese es un sing the truco. verses so I can learn it Si no te quickly. puedes aprender unos versículos, cántalos y te aseguro que te los vas a aprender bien If you rápido. cannot learn verses, make sure to sing them, and I assure you that you're going to learn them really fast. Aquella luz verdadera Yeah. que alumbra a todo hombre venía. Eso es lo que dice Juan, ¿sí o no? A ver, ¿quién lo lee? A ver si yo digo la verdad o no. Juan 1:1, lean. John 1:1, read it. What does it say? Ah, ¿vieron que sí? Ah, look. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ¿Quién era la Word? ¿Quién es? ¿Quién era el verbo? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesus. Aleluya. Vamos a comenzar entonces. Esta nada más fue una We're gonna start. introducción. That was the intro. Nos vamos a quedar aquí 5 horas, We're ¿no? going to be here 5 hours. Aleluya. Estamos comenzando, muchachos. Hope y'all ate before y'all think. Esto es una enseñanza que es muy importante y tienen que poner atención. This is a very important teaching, guys. Ok, quiero poner la primera filmina. Es Oh, esta. put the slideshow PowerPoint, Marco. Yo recuerdo que para mí era un poco difícil de entender So I remember this was a little bit difficult to understand. y el hermano Oscar Godínez me Yeah. dio esto. Brother Y esto Oscar se los aconsejo que ustedes también And lo tengan. Ustedes I lo pueden encontrar. highly recommend this for you guys to look and find it so you guys can understand it as well. Esto es The Wheel of Prophecy of the Only One God. Esta es la rueda de profecía del único Dios. Así se llama en inglés y así se llama en español y la pueden encontrar en English, internet. in Spanish, and you can find it on the web. Pero esto el hermano Oscar me dio algo que no tiene esa rueda. But Brother Oscar gave me something that doesn't have that wheel. Y es algo que hizo nuestro pastor. And Billy. it's something that our pastor made. Esta fue Can you zoom la que in? me dio, no sé, yo te la mandé, no sé si la puedes poner. And put the La que other, tiene algo escrito abajo, en put español. the other wheel, Marco, and zoom in if you can. Yeah, definitely zoom in for that one. Tiene algo escrito abajo con letras. So it has something written Fue una de las down últimas que le mandé a Julio. with letters. Fue una de las últimas que le mandé a It's one Julio. of the last ones. Pero lo que me llamó la atención de esta But what caught my attention on this one es lo que nuestro pastor Bill was that our Pastor Bill puso aquí abajo. put on the bottom. Y es esto que nuestro pastor Bill puso aquí abajo, And what he put in the bottom, me tomó a mí it took me más o menos como un año like 1 year para poder un poco to entender. be able to understand it just a little bit. Porque la palabra de Dios dice que la palabra tiene que ser revelada a nuestro espíritu. Because the Word of God has to be revealed to our spirit. Y también dice que la palabra de Dios está viva. And it also says that the Word of God is alive. Entonces cada vez que tú la lees, So each time that you read it, la palabra se hace viva, so the Word of God Y se becomes convierte. alive and it converts. se convierte como cuando tú comes algo, Kind of like when you eat something, algo que es saludable. something that's healthy. Vamos a decir como Julio, que es bien saludable y Julio le gustan las verduras. Say like me, that I like to eat healthy and the vegetables. Entonces Julio todos los días se come. ¿Cuál verdura te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, me gustan más smoothies. Los smoothies. ¿Cuántos te tomas al día? No más nada. Bueno, entonces Julio se toma, Blueberries, banana. un shake de strawberry So I take a shake of a smoothie, a strawberry smoothie with blueberries. y cuando él se lo toma él sabe que él está comiendo o tomando algo que es saludable. So when I drink that, I know that I'm drinking something healthy. ¿Y quién sabe qué pasa cuando entramos buenos alimentos a nuestro cuerpo? ¿En qué se convierte? Who knows what happens whenever we eat healthy food? What does it convert to? A ver. Esto, a ver, dígalo bien alto, fuerte, poderoso. Energy. Energía. Energy. That's Y what it converts en to. los nutricionistas, ¿en qué se convierten? And the La nutritionists, energy.
Tiene What otra does that palabra. energy turn into? Empieza con C. It starts with a C. Calorie. Eso, Calorie. ¿quién dijo? Muy inteligente. Eso mismo. Se convierte en calorías. Bueno, To turn la into palabra de Dios So the word of God, también cuando te la comes when you eat it as well, se convierte en energy it converts into y en energy calorías. and into Y calories. cada vez que la comes, And each time that you eat it, y como sabes que es bien and saludable, how you know it's healthy, cada vez te va a ir enseñando más. it's going to be teaching you more Más y más. and more. Entonces te aconsejo que te metas a estudiar esto. So I highly recommend to Y esta study parte de this. aquí abajo yo te la voy a leer, And this, porque esta this is- parte no la pusieron ellos. so on the bottom, nobody they didn't put it up there. Esta parte la puso mi tío Bill. Pastor Bill put it up there, Y dice, and it says, Jesús Jesus es el Padre en su divinidad, is the Father in His divinity, el Hijo en su humanidad the Son in His humanity, y el Espíritu Santo en su emanación. and the Spirit in His Emanation. in His emanation. Emanación es como si fuera un espíritu, como un Emanation viento, algo que no se ve. is like a spirit, something that you Pero cannot sabemos see. que existe porque hace algo. But you know that exists because it does something. Esta palabra emanación So this word emanation, la encontramos en Génesis, we find it in Genesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía. where it says that the Spirit of God was moving. La palabra moverse, The word move, porque eso representa que ese mover because that represents that moving está haciendo algo. is doing something. Sí, estaba acomodando las cosas. It was putting everything together. Entonces, por eso se le llama así, emanación. So that's why it's called like that. ¿Escuchan eso? Emanation. You Eso hear quiere that? decir que mi tiempo se acabó. It means that 30 minutes have passed by. My time is up. Quiere decir que me faltan 5 minutos. It means that 5 minutes are up. Aleluya, santo. It went by quick. Sí, muy rápido. El tiempo se va rápido cuando estás estudiando la palabra y estás poniendo atención cuando estás empezando. The time goes by really fast whenever you ¿Por qué pay ustedes attention creen que to es? the word of God. Why do you think that is? Ujú. A ver, ¿quién sabe? ¿A quién le ha pasado que cuando tú quieres concentrarte, buscar de Dios, When you want to concentrate and look for quieres leer la God, you palabra, want to read the word, porque el hermano te dijo, mañana tienes que decir algo en el culto, because the brother tells you tomorrow you gotta say something at church. y entonces no te puedes concentrar, And then sometimes you can concentrate. tienes más cosas que hacer en tu escuela, en You tu have trabajo, other things to do at church, Se te at pone todo más work, difícil. school. para que no puedas concentrarte y dar la Why palabra is de it more Dios. difficult to study the word of God? Bueno, déjeme decirle que eso nos pasa a todos. Well, let me tell you that happens to every single one of us. Lo importante The important thing es que Dios mira el corazón. is that God sees your heart. Ustedes son una generación que Dios ha escogido You guys are a generation that God has chosen desde el vientre de sus mamás. since you were in your mother's womb. Ustedes no son cualquier generación. You guys aren't just any generation. Por eso Dios quiere enseñarle a ustedes esto And that's why God wants to teach you this desde su temprana edad, since at an early age. para que ustedes puedan ser luz. So you guys can be light. Okay, voy a contarles una historia, So I'm going to share a story. pero antes, ya para terminar, But before that, no crean que esto va a ser el final, esto don't think solamente that es this el is the principio. end. This is just Me the van, beginning. me van a seguir viendo. You're going to see me often. Aleluya. Esta fue la introducción. This was the introduction. Entonces, quiero que pongas el pedazo de mármol, la foto del pedazo So de put mármol. the marble picture, it's like a block. I believe. Son dos que There's two of them. The marble, not marble, Mármol. marble. Mármol. De mármol. Eso, esa. The one you have, the one you have, the other one. Esa. That one. Esa que está ahí. Ese es un pedazo de mármol, pero ustedes saben que el mármol es un material, es un mineral y es muy costoso. So it's a piece of marble and it's very expensive. Es muy fino. It's very Cuesta fine. mucho dinero. It costs a lot of money. Entonces, una vez So one time,
una iglesia This church contrató este pintor famoso y escultor, contracted a famous artist, pero en ese tiempo él no tenía ni un centavo. but in that moment he didn't have no money. Él era nadie. He wasn't anything, nobody. Se llamaba Miguel Ángel. His name was Michelangelo. Lo contrataron porque dijeron, ay, bueno, dicen por ahí que es bueno, vamos a ver que sí es tan bueno como They dicen. contracted him because the people said that he was good, so we're going to see how good he is. Entonces le dijeron que él tenía que hacer una escultura. He had to do a sculpture out of the marble. Y dice que cuando Miguel Ángel estaba, antes de comenzar, So Michelangelo, before he began his project, una persona pasó por el lugar de trabajo there was a person that walked by from work y se le quedó mirando and he was looking at it porque Miguel Ángel se quedaba solamente mirando la escultura. because Michelangelo was just looking at the piece of marble. Entonces el hombre se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Cuándo vas a empezar? So the other guy asked him, "What's going on? When ¿Qué are you going to estás start? haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing?" Entonces Miguel Ángel le dijo, So Michelangelo said, es que me pidieron que hiciera a David. "So they asked me to do El de la David Biblia, el from rey. the Bible, the king." Entonces estoy mirando So I'm looking y estoy viendo and I'm seeing la imagen de David. the image of David, Y se quedaba buen rato viendo. and he was looking at it for a long time. Y el hombre le dijo, no creo que mirando logres hacer la escultura. And the man told him, "I don't think by just looking at it you're going to be able to accomplish this project." Miguel Ángel le dijo, primero lo tienes que imaginar So Michelangelo told him, first of all, you have to imagine it, y después lo tienes que plasmar. and then you have to plasm. Hacerlo, después lo vas a hacer, And then you lo vas a have formar. you have to begin to form it. Y entonces comenzó, ¿verdad?, a darle con el mazo. So he began to hit it with the hammer, Y él comenzó y demoró 3 años. and he lasted 3 years doing this. Después de 3 años presentó entonces el David. So after 3 years he presented David. Y todos sabemos que esa es una de las maravillas más grandes del mundo. And we all know that that's one of the No tiene biggest precio. marvelous things. in A the ver, world. vamos a ver la imagen de David. So let's see the Solamente lo puse arriba porque ustedes saben que la parte de We abajo. only showed the top part because the bottom part, No, eso fue lo que hizo. En eso convirtió. That's what he did. That's what he converted it into, that piece of marble, into this sculpture. ¿Y por qué les digo esto? And why do I tell you this? Porque en Génesis 1:26, In Genesis 1:26, vamos a leer en Génesis 1:26. ¿Qué Genesis. pasó en Génesis? what happened in Genesis? A ver, ¿quién sabe? Who knows? ¿Quién se lo sabe así como yo Who knows cantando? it? Just like me singing. ¿Ah? Hagamos. ¿Quién se lo sabe cantadito? ¿Qué pasó allí? Eso, dígalo fuerte y ahora sí. Vamos, vámonos con sus pulmones. A ver, después de... Alright, and Ponga Génesis. Génesis 1:26. En inglés no. Alright, en inglés lo voy a leer. Then I'm reading the New International Version. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." ¿En español? Sí, sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Me puedes poner entonces la figura donde está las dos manos y el hombre saliendo de la tierra, que es como amarilla? So can you put that image? Yes, this is of God and of man coming out of the earth. Sí. Dios Of God. Dios miró primeramente en su mente God first saw in his mind esa piedra de mármol, ¿se acuerdan? that
piece of marble. Y entonces dijo, hagamos. And he said, let's make. Pero en Dios no hay tiempo. But in God, there's no time. So, no sabemos cuánto tiempo. So we do not know how much time. Para nosotros el tiempo es así. So for us, time is like this. It's a Pero para straight line. Dios But for God, no existe el tiempo. the time does not exist. ¿Qué significa esto? So what does that mean? Ujú. Infinity. En Dios no hay tiempo. And Entonces no sabemos so we all know realmente that in cuánto reality, tiempo pasó en el Génesis. we don't know how long Genesis took. ¿Sí? Dios se tomó su tiempo God took his time para crear, to create, para formar to form esa pieza de mármol, ¿se that acuerdan? piece of marble. ¿Sí? Porque Él tenía un plan, Because he had a plan, Él tenía un propósito. he had a purpose. ¿Sí? El propósito era And the purpose was de hacer a alguien to make somebody a su imagen. in his image. ¿A la imagen de quién? In the image of who? Del Padre. Of the Father. ¿Y quién es la imagen del Padre? And who's the image of the Father? ¿Cómo lo conocemos aquí en la tierra? How do we know him here on earth? ¿Cómo se manifestó el Señor? How did God manifest himself? ¿Cuál es su nombre? What's his name? Jesús. Jesus. Así Amen. es. Aleluya. Vamos a ir a un último versículo So one last verse que está en Romanos. that is in Romans. En Romanos 8:28. 8:22. Romans 8:22. Acuérdense que les dije que consigan esto. Remember that I told you to Si make sure you quieren que get les this pase paper? la que escribió el pastor, me la piden, yo se la puedo sacar una If copia. you want the one that the pastor Y es muy importante que continúen leyendo el libro. let us know, and it's important for you guys to keep on reading the book. También lo pueden leer como un audiobook. You can also listen to it as an audiobook in Audible. Nadie le está exigiendo que lo lean en un mes, Nobody is forcing you to read it in 1 month, pero traten de leer aunque sea but unas 4 páginas por día, try to read at least 4 pages a day para que puedan empezar a entender. so you can begin and understand. Cada vez que leemos la palabra de Dios, Each time that you read the Word of God, el Señor abre nuestro entendimiento. the Lord opens up our mind. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dale We have pues, it. dale Julio. Alright. Romanos 8:22, it says, en el nombre de Jesús, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿El 23 también? Espérame, porque creo que ese no es. 28. Y sabemos los que aman a Dios. Ese es el 28. Y ese 28. Julio no lo Oh, Sí, sorry 22. guys. Yo leí. I'm glad someone's... Gracias, hermano. Okay. Sorry guys. Dale, Julio. Dice, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. So we were called according to the Word of God. ¿Y cuál es el propósito de Dios? And what's the purpose of God? Ser hechos a su imagen. To be made in His image, ¿Sí? Como Él. like Him. ¿Y cómo es Él? And how is He? ¿En quién lo podemos ver? And who can we see it? En Jesús. In Jesus. ¿Sí? Él fue el que se manifestó aquí en la tierra. Was the one that manifested Himself here on earth. Sí, y una cosa más que quería decirles, a veces la gente me pregunta cómo puedes explicar bien rápido que Dios es uno. So some people ask me, how can I explain that God is one? Pues ahorita me vino
como por ejemplo Julio. So right now it came to me, and Él es Julio, I'm Julio, pero él tiene varios títulos. but I have several titles. Julio es padre, Father, Julio es hijo, I'm a son, Julio es agente de seguros de vida, I'm a life insurance agent, Julio es maestro de aquí, a teacher here, Julio es líder de jóvenes, a leader of the youth, Julio es líder de los niños de la bandera. leader of the kids for the flags. Todo eso hace Julio. All that Julio does. ¿Y Julio se tiene que separar de ser Julio para hacer todo eso? And does Julio have to separate from all that things to be Julio? Es una pregunta. That's a question. No, ¿verdad? No. Sigue siendo Julio, I'm still Julio, pero puede hacer todo eso but I can do all that porque él tiene la capacidad. because I have the capability, Pues nuestro Dios es uno. and that's how God is one. Y la única forma And the only way que podía él mostrarnos cómo es that He was able to show us how y He is salvarnos and to save us era a través de Jesús. was through Jesus. Pero sigue siendo él, But He is still Him. sigue siendo uno. He is still one. ¿Ok? ¿Sí entendieron You eso? understood that? Muy interesante. Aleluya. Continuaremos otro día porque ya son las We will 9. continue because we have a lot more to talk about, guys. Amén. Claudia. ¿Cuántos entendieron? Levanta la mano. Amén. Good. Los que van a compartir ya saben quiénes son. So, whoever's going to share, y'all come up. Y'all know who you are. Both of you. Who's that one? De una vez. I'll be honest, I kind of forgot that I was supposed to be gonna say something. Pero ser honesta, se me olvidó que iba a tener que So I was compartir. just like right in and So, estaba escribiendo aquí, but pero what my mom says comes easy to me. lo que mi mamá está compartiendo se me viene fácil, I think it's because I grew up here, pero es porque crecí aquí, but sometimes it is hard when I'm praying Pero- that I'm not praying to someone. muchas veces es difícil cuando estoy orando que no estoy orando a alguien, But then it's like God gives me like a confirmation that He's here. pero Dios me dice o me da confirmación que Él está aquí. Like it was like Friday night. Era el viernes por la noche, My mom's class we were having vigilia and stuff, mi mamá y algunas hermanas estuvieron vigilia and I went back to my house, y yo me fui a la casa and I was supposed to be sleeping. y tenía que estar dormida, But I wasn't. I was up. And it was late. no estaba dormida y era tarde. It was like late. The average teenager. But sometimes when I'm up late at night, I feel kind of guilty that I'm just up on my phone. Pero muchas veces me siento culpable Because cuando I'm estoy literally doing nothing. I'm just despierta porque nomás scrolling estoy en el or I celular, don't know. nomás estoy ahí scrolling, sí, scrolling. And so I just like put on some worship music, So, puse música de adoración and I was praying, obviously. y estaba hablando And I was telling God to help me understand more about this unicidad kind of y thing. le estaba pidiendo que me dé más sabiduría o que me ayude a entender esto sobre la unicidad. Because I know that, The like ones. she said, a bunch of churches think that there are 3 of them. Porque como dijo ella, hay muchas iglesias que piensan que son So tres. whenever I tried to say anything else, they just bombard me with, So- oh, they are 3, there are 3. Cuando ellos explican o me dicen o me tratan de explicar, me dicen son tres y me empiezan a decir todo esto. But to get to the Father, Pero para alcanzar al Padre you have to find the Son. tienes que encontrar al Hijo. But then you would say, okay, but there's 2 of them in this equation. Pero entonces quizás pensarías, entonces son dos ahí. But there's not, because there's no way that the Father himself could have manifested if it wasn't in a Pero human form. no lo es Hence porque the Son, that's the only name we could put it. no hay nada He imposible had que to be Dios se born by a manifestó. human. Tenía que nacer por un But he was humano, half human, but he was fully God, like we Era- said last week. completamente Dios, pero también era humano. And I guess that's something for
or churches to understand. Y yo creo que no sé si es algo que las iglesias tienen que entender. And for me, it's something I understand it, but it's so hard to explain it. Y es algo que yo entiendo, pero es difícil de explicarlo. And I remember I was praying to God that night Y me acuerdo que estaba orando a Dios because I could feel myself like losing. porque me sentía que estaba perdiendo. And there's this saying that God likes to tell me when I'm praying. Y hay un dicho que Dios me dice cuando estoy orando, When you start to lose yourself, you find me. que cuando te empiezas a perderte, empiezas a encontrar a mí, You find the Son. encuentras al Hijo, You don't find all three of them. no encuentras a todos los tres, You don't pray to three of them. no oras a tres de ellos, You pray to me, oras hacia mí, the one who saved you, el que te salvó, the one who gave you life in the el beginning, que te dio la vida en el principio, the one who breathed life into Adam and Eve, el que dio vida a Adán y Eva, the one who was hovering over those waters. el que estuve ahí encima de las aguas. It was a spirit, Era un espíritu, but he knew that for a purpose he had to come down here and show us who he was. pero él sabía que tenía que ser el propósito de He had to be a enseñarnos man. quién He had era. to feel pain Tenía and feel que emotions. sentir ese dolor, emociones. And I think it's better to follow an example of one person than follow an example of three. Y creo que es mejor de seguir un ejemplo de uno en lugar del ejemplo de tres. And we have the best Y example, tenemos el mejor ejemplo, the one who loves unlimitedly. el que nos ama incondicionalmente. Amén, es todo. Dios los bendiga. God bless you. Ya que estamos hablando de la unicidad de Dios, me gustaría compartir con ustedes un verso. Now that we're speaking about the oneness of God, I want to share this verse. Si quieren buscarlo, está en Efesios 4:6. Ephesians 4:4-6. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. For there is one body, one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living in all. Podemos ver que estos versos demuestran la unicidad de Dios y cómo todo se centra a Dios, que es uno. We can see how all these verses explain the oneness of God and how they centralize in one. Por ejemplo, el verso 6 dice que Dios está en todo. For example, verse 6 says that God is in everything. Y sabemos que sí es verdad porque Él es todopoderoso. And we know that that's true because He is all powerful. Por ejemplo, la fe, el bautismo y el espíritu, sabemos que los tres se enfocan en Dios. For example, the faith, love, what else? El bautismo. Oh, and the baptism all coincide with that. La fe es creer en lo que no podemos ver y sabemos que nosotros estamos demostrando nuestra fe porque estamos creyendo que Dios es uno. Faith is the things that we cannot see, and we can believe the things that we cannot see. Y así como fuimos bautizados, también estamos creyendo que Jesús es nuestro Salvador. And like how we were baptized, we can also see that Jesus was our Savior. Y así también Dios nos dio su Espíritu Santo porque Él nos está guiando a través de Él. And we can see that God gave us His Spirit because He is guiding us through Him. Y con esto nos lleva a la unicidad de Dios, que prueba de que Él es uno. And this takes us to the oneness of God that proves that He is one. Y así yo le doy gracias a Dios por su palabra que nos dio como prueba que Él es el mismo Dios de ayer y de hoy. And I thank God for His Word that He proved that He is the same from yesterday and today. Y con esto los dejo, espero que me entendieron. And with that, I'll let you know. I hope you guys receive.
Marco, can you put the image? ¿Qué fingerprint? 854458. I remember. 854458. Es la imagen del trono. That's my password. So she's about to show the picture of the throne. The picture of the throne on the PowerPoint. 854458. Mientras ella busca, quería decirles que hay varios versículos, tenemos miles de versículos que muestran que Dios es uno. So we have a lot of verses that demonstrate that God is Pero one. el versículo que a mí, uno de los versículos que más me ha tocado a mí El trono. es este, No, este. Apocalipsis 4:2. So in Revelations 4:2, Sí. this is the one that shows Vamos a one buscar. in the throne. Apocalipsis, So we're going to go real quick Apocalipsis, el último libro, ese está bien fácil. This is the last Aleluya. verse. It's really Dice easy. que al instante Juan estaba en el Espíritu y entonces vio un trono en el cielo. Y en el trono, ¿cuántos? Uno. Nada más, uno There's sentado. only one sitting. Ya, cuando yo leí este versículo, When I read this verse, me olvidé de la doctrina esa que había aprendido. I forgot about the doctrine that I had learned. Porque aquí dice que solamente hay uno. Because here it says it's only one. Y And solamente hay uno sentado. there's only one No, sitting. no hay dos, ni hay tres, ni hay So cuatro. no, there's not 2, 3, 4 sitting. It's only one. Y todavía para los que no quieren creer, científicamente es imposible que Dios se separe. And for some people, scientifically, it's impossible for them that Jesus is Eso one. lo dijo uno de los hombres más inteligentes del mundo, That one of the most intelligent men on earth said that. que fue Albert Einstein. It was Albert Einstein. Y después lo dijo que se me olvida su nombre, And then Stephen Hawking. Stephen Hawking El said que that. estaba cuadrapléjico, que no podía caminar, que The one that solamente was podía mover paraplegic, that he creo que could los move. ojos. He could move his hands. Ya murió. He passed Pero away. él también dijo que es imposible que la energía se divida. So he also said that it's impossible for Ellos no van a energy decir to que divide. Dios es energía, pero están hablando He de didn't eso. say that God, you know, Y el hermano the Carlos Son al principio Brother leyó Carlos. un versículo. read a verse, ¿Cuál fue? ¿Romanos 8 qué? Romans 8. Carlos, Carlos, what verse did you read? ahí dice clarito, dice Right there it que says nada that nobody, nothing nos puede separar can separate us del amor. from the love. ¿Y no dice la Biblia que Dios es amor? And doesn't the Bible says that God Yeah. is love? Entonces imagínate tú en el amor de Dios, ahí metido. So can you imagine you being inside the love of Tú God? quisieras que se separaran de ti. Would you want Tú quisieras que ese amor te agarrara y te echara afuera. You want him to take Claro you que away? no. No, Y obviously Dios no lo not. va a hacer. Y es imposible que Él lo haga. It's impossible for him to do that. ¿Verdad? Porque todos estamos en Él. Because we are all in him. Todas las cosas fueron hechas por Él All the things were made through him, In for him, in him, y para Él. and for him. Y nosotros somos parte de esas cosas que fueron hechas. And we were all part of that Y thing. todos fuimos hechos por amor y con amor. And we were all made Así with que love es and for love. imposible So la it's separación. impossible. The separation. Que se les quede eso aquí y aquí. Make sure you have that here in your Es hand and imposible. in your heart. Es más, vamos a tratar de separar a Julio para que ya no sea agente de seguros. Ya no vas a ser agente de seguro. I'm not gonna- Ya no vas a ser padre. Ya no vamos a separarte. No te puedo separar, Julio. Ya deja de ser el hijo de Juanita. So Ya, es she's imposible trying to separar a separate me Julio from the things I am. de That's todas sus impossible funciones to y de todos los separate títulos que tiene. From all the titles that I have. Porque él es Julio. Because Está hecho así, a imagen y semejanza de Dios. I'm made one. The Yeah. image of God. Dios Amen. los bendiga. God bless you. Ahora, chicos, un anuncio con nuestra hermana.
La hermana de los anuncios dice. Hubo varios que llegaron tarde, se les voy a tener que repetir los anuncios y sí hubo uno que se me olvidó. Again, estamos escogiendo a 2 personas para compartir y para orar. Junio 3 vamos a hacer un car wash, so everybody that's able to come help on June the 3rd. Bien, venga a anotarse conmigo después del servicio. También para los que no se han anotado para ayudar el 17 en la corte, vienen y se anotan, vamos a estar practicando para ese día la danza de The Lion Dance. June 24th, we're going to Wild Adventures. And then la hermana Soledad pidió, I know a lot of y'all usually help with Bible school. Va a ser julio 10 del 10 al 14. It's going to be in the afternoons, I think around 6 or something like that. 6. Okay. A las 6 de la tarde. This time she's asking if, si van a ayudar, si se pueden anotar conmigo para yo darle la lista a ella y ella pueda acomodarlos en ciertos lugares. So if you're able to help her vacation Bible school, sign up with me and then I'll give her the list. Okay? Alrighty. ¿Y quién nos va a